¿Cómo son los días de Elías? Si la palabra de Dios dice que antes de que venga el día grande de Dios, primero va a venir Elías. Entonces, mis amados, Acab, que era el rey de Israel, y Jezabel, su mujer, se embarcaron en una campaña de apostasía, de renunciar a la fe en Dios y adoptar la otra fe, la fe en Baal. Y entonces ahí, en ese ambiente pesado de hostilidad, donde desde el mismo gobierno, de la cabeza gobernante, se levanta en contra de Dios y de la palabra, es cuando Dios levanta a Elías. Elías es la respuesta de Dios para Acab y sus maldades. Elías habló con valentía ante el rey Acab. Se mantuvo dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer en contra de sus maldades. Elías desafió a Baal, abrió y cerró los cielos, confrontó la nación con su pecado y la llamó al arrepentimiento. Sacó a la luz los pecados de la casa de Acab. Fue odiado por los sacerdotes de Baal y sus seguidores y por Jezabel, quien lo buscaba para matar. Sin embargo, él confrontó al rey cara a cara. No tuvo temor de enfrentarse al rey Acab. Se negó a acomodarse a los tiempos o a ceder terreno a los dictados de la apostasía. No se dejó intimidar por las amenazas, sino que se mantuvo firme en los caminos de Dios, como espero que tú y yo nos mantengamos en estos tiempos de apostasía. Ahora, mis amados, así como la apostasía, el negar la fe, el dejar la fe en Dios, ¿cierto? De los tiempos de Elías, es el vivo ejemplo de la apostasía del tiempo presente. Mis amados, y el ejemplo de Elías habla especialmente a nuestro tiempo. Y nos revela que como pueblo de Dios debemos actuar, dar testimonio, vencer a las tinieblas, vencer al mundo y ser luz para los tiempos y el mundo en que vivimos. Como en las épocas anteriores al rey Acab, como en la del rey David, los caminos de Dios eran los que guiaban el gobierno y la cultura de la nación. Era una cultura centrada en Dios, en el dueño del universo. Y la moral y los principios bíblicos representaban el código de ética. La moral y los principios bíblicos, la ley moral, la ley religiosa, era la constitución de aquel tiempo. Con el ascenso de Acab como rey y Jezabel, su mujer, la manera como las personas percibían el mundo cambió. Y el principio que dominaba la cultura ya no era la fe bíblica, ya no era la palabra de Dios, ya no eran los principios de la Biblia, sino las prácticas paganas, perversas y el estilo de vida inmoral de los pueblos de alrededor de Israel. Ahora, en los tiempos en que una nación se vuelve radicalmente inmoral, la moral parece ser radical. Así pasó con Elías. Su negativa a seguir el rumbo de la apostasía, a dejar atrás la fe, le hizo ser un testigo viviente, un recordatorio de lo que la nación había abandonado y de lo cual había caído, y por eso él turbaba a la nación y turbaba al gobernante. Quienes se nieguen a conformarse a la apostasía, es decir, renegar de la fe cristiana, volver atrás, ¿cierto? Aquellos que resistan la apostasía de la cultura, quienes nos mantengamos fieles en los caminos de Dios, ahora seremos catalogados como radicales, problemáticos, peligrosos, enemigos del Estado, retrógradas. Quienes se niegan a conformarse a la apostasía, quienes seguimos siendo cristianos, quienes nos mantenemos fieles a la palabra y los caminos de Dios, nos convertimos en los Elías de este tiempo. Entre más independiente de la cultura se hacía Elías, más dependiente se hacía de Dios. Si tú quieres ser independiente de la cultura, tienes que hacerte dependiente de Dios, porque Dios es el que te sostiene y defiende tu casa. Ahora, mis amados, Dios siempre proveyó para Elías. Incluso en los días de hambruna, atendió sus necesidades. Algunos se venden al sistema.
Algunos se venden al sistema por el trabajo, porque creen que el trabajo se los dio el sistema. Algunos creen que es el sistema lo que le sostiene, que es el sistema lo que le da, que es el bono el que los mantiene y van detrás de eso. Por eso se doblan a Baal, por eso se doblan a este tiempo. Pero mis amados, Dios siempre proveyó a Elías. Incluso en los días de hambruna atendió sus necesidades. Entonces, los justos, ¿qué debemos hacer en este tiempo? Comprometernos a vivir como hizo Elías y resistir la tentación a hacer concesiones y toda presión para suavizar esa postura. Más bien, debemos movernos en dirección opuesta. Cuando la oscuridad se hace cada vez más oscura, es entonces cuando la luz debe ser cada vez más brillante. Cuando la maldad va de mal en peor, los justos deben de ir de bien a superior. Irán de poder en poder. Veremos a Dios en Sión. Eso dice la palabra. Y ese es el premio para aquellos que nos mantenemos firmes